Ya vamos a dar comienzo. Entonces, buenas tardes a todos y todas. Bueno, me complace en dar la bienvenida a este primer seminario online sobre experiencia en ciencia abierta. Está organizado por nuestra casa de estudio, la Universidad Federico Santa María, a través de nuestra Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento, y se encuentra en el marco del proyecto INES Ciencia Abierta, que se ha ejecutado a lo largo de el año pasado, si mal no recuerdo, en distintas instancias, ¿ya? Entonces, hoy nos reunimos en este espacio de diálogo en donde vamos a explorar, ¿ya? Cómo esta ciencia abierta, este concepto amplio que lo extendemos aún más en otras instancias y a lo largo de distintas charlas, seminarios y workshops, cómo está transformando la investigación y en particular cómo es la experiencia de esta. Este seminario es una antesala a nuestro próximo workshop, a empezar la próxima semana, que ya desde ya están cordialmente invitados. Eh, y vamos a mandar nuevamente el link por chat para que puedan inscribirse si así lo desean, que tiene por título la investigación reproducible con R, ¿ya? En donde adentramos en herramientas, junto con Francisco, en herramientas bien particulares, y nos vamos ya a hacer cosas, a programar cosas, y cómo llevarlo a la práctica todas estas eh, herramientas y, digamos, software y habilidades que se aprenden cuando uno trabaja de manera open access o de manera abierta, ¿ya? Esa es su segunda versión. La primera fue en enero y tuvo una buena receptación, por lo que hemos hecho un par de modificaciones y lo hemos mejorado aún más para esta segunda versión, ¿ya? Hoy nos acompañan dos académicos, Francisco Plaza Vega, de la Universidad de Santiago, de USACH, y Héctor Araya, de la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿ya? Desde ya agradezco su presentación, o sea, su participación, y quisiera darle el pase para que ustedes se presenten como lo estimen conveniente. Francisco. Ya, pues, muchas gracias. Bueno, también, sumando un poquito a las palabras de Eloy, sean muy bienvenidos, primero que nada, todos los participantes que están aquí para poder dialogar sobre un poquito lo que nuestras experiencias de ciencia abierta. Agradezco también a la organización del marco de todo este proyecto, el haberme invitado, primero que nada, para si no, no estaría acá. Y nada, pues bueno, como mencionó Eloy, yo soy Francisco Plaza Vega, vengo de la Universidad de Santiago. Bueno, estoy acá, de hecho, como esto es virtual, permite estar desde distintas partes. Soy de la Universidad de Santiago, del Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación. Particularmente, yo dicto cursos en la carrera de Estadística, de Ingeniería Estadística. Y bueno, mi área de investigación principalmente está asociado a, viéndolo desde el punto de vista de estadística, es series de tiempo, un poquitito de cosas de Machine Learning, pero bien enfocado en aplicaciones. Particularmente, y de hecho es un poquito de lo que vamos a conversar probablemente, que son aplicaciones asociadas a pesquería, ¿ya? El ambiente, los recursos pesqueros y toda esa interacción es un poco a lo que me he dedicado en mi carrera académica, digamos. Así que eso es lo que puedo, como a modo de presentación, en eso estoy y eso es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Ya? Héctor. Muchas gracias, Eloy. Muy agradecido por la invitación. También una bienvenida a todos los participantes a este entorno de conversación. Como mencionó Eloy, mi nombre es Héctor Araya, yo soy académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, de la Facultad acá en Viña del Mar. Soy de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Actualmente también soy director del Master of Science of Data Science de la Universidad Adolfo Ibáñez. En términos de lo que mencionaba Francisco, bueno, mi investigación, yo tengo como dos polos más o menos grandes. Uno es uno bastante teórico. Yo soy doctor en matemática y tengo una maestría en estadística, así que por un lado hago probabilidad bastante teórica y por el otro lado me interesan problemas aplicados, yo diría,
en dos líneas. Una línea coincide con la que menciona Francisco, que son trabajos en términos de series de tiempo y principalmente aplicados a biología marina, a pesquería, en eso coincidimos. Y también otra línea que he desarrollado ahora a través de un proyecto FONDEP, con gente de la PUC en Santiago, también de la Clínica Christus, también de la Católica, que son problemas más aplicados a salud. Que bueno, también ahí me gustaría en algún momento hablar un poquito de ciertas bases de datos asociadas a estos problemas y cómo tratarlas, cómo trabajar con ellas. Em, eso en general. Yo en esta oportunidad no estoy en la facultad, bueno, también como es online, en realidad yo estoy en mi casa, no estoy en la facultad. Así que eso en términos generales. Muchas gracias por la invitación nuevamente. La Bueno, tecnología permite este tipo de muchas cosas. gracias. Por mi parte, también me presento a participar también. Soy académico del Departamento de Industrias en el campus Vitacura de nuestra casa de estudio. Y mi background, digamos, está muy relacionado también como lo que tiene Francisco con estadística. De hecho, mi background es fuertemente estadística en pregrado, posgrado. Mi área de investigación son un poco distintas, no trabajo tanto con serie de tiempo, pero trabajo con tipos de datos que están espacialmente referenciados, ¿ya? Espacio estadística y cosas, o geoestadística más bien, ¿sí? Entonces, para dar el puntapié inicial, quería darle una pequeña definición como para empezar a discutir sobre este tema, de qué son los datos de acceso abierto, ¿ya? Porque en la actualidad, quienes estamos metidos en investigación e incluso ciertas noticias que a veces salen, no todas las investigaciones y resultados relevantes eh, tienen los datos originales y a veces se pierde y es súper difícil intentar o verificar los resultados que se tienen en distintas investigaciones. Entonces, por datos de acceso abierto, uno naturalmente pensaría que son datos a los cuales uno puede acceder fácilmente, lo cual es uno de los problemas que tenemos hoy en día. O una de las cosas que siempre se pone en academia es que los datos van a ser disponibles conforme sean solicitados, lo cual es como un área gris para decir no los pidas. Porque si estuviesen disponibles, estarían en un repositorio bien accesible para toda la comunidad, sobre todo si viene de instituciones gubernamentales de los distintos estados y el financiamiento que se dedica a ello la investigación. Entonces, no sé si ustedes comulgan, Francisco y Héctor, con esta definición de que el dato de acceso abierto tiene que ser accesible, pero en distintos grados. No sé qué te parece a ti, Francisco, es una definición un poco más somera. No sé si puedes acotar respecto a qué entendemos o qué deberíamos entender por datos de acceso abierto. O sea, bueno, lo que uno etimológicamente, como analizando solamente la palabra acceso abierto, quiere decir que obviamente está abierto, por lo tanto cualquiera puede acceder a ellos. Ahora, creo que hay algunas sutilezas de todas maneras. Por ejemplo, como mencionaba Héctor, que ha trabajado con datos, que está trabajando ahora con datos que son asociados a medicina, por ejemplo, obviamente hay ciertas restricciones, que es, por ejemplo, la anonimidad de los datos. Hay ciertos procesos de información, digamos, que contienen esta base de datos que quizás no es atingente mostrarlo. Por ejemplo, yo les puedo dar el caso de datos que conozco yo, que son más bien cosas asociadas a pesquería, por ejemplo. Si bien las bases de datos existen y están disponibles, más adelante probablemente vamos a discutir en detalle algunas bases de datos, las vamos a mencionar, pero por ejemplo las bases de datos de pesquería anonimizan lo que son, por ejemplo, los nombres de las embarcaciones, por ejemplo, porque ahí obviamente hay temas quizás legales asociados a cuando las embarcaciones se mueven fuera de ciertas áreas que pasan a otro nivel, que es un tema de fiscalización, por ejemplo. Entonces, las bases de datos que están disponibles están anonimizadas en ese aspecto para no mostrar información que quizás es sensible, por ejemplo. Ahora, respecto a lo que mencionaba Eloy, bueno, aquí quizás podemos entre todos interactuar respecto a estos temas, pero las bases de datos asociadas a investigación, particularmente a proyectos y artículos de investigación, la tendencia de hace unos años hacia atrás
es que siempre te preguntan si la base de datos está disponible para ser difundida. Entonces, es algo que quien esté trabajando ya en algún artículo de investigación va a tener que hacerse la pregunta casi desde el comienzo de la investigación, es ¿cuál va a ser mi definición? Si es que vamos a publicar los datos o vamos a dejarlo, como decía Eloy, eh, disponible a requerimiento, digamos. Ahora eso también es como una manera de decir, no quiero pasar los datos, porque no tenía otra manera de responder a esa pregunta. Pero eso más o menos la forma que lo veo yo. O sea, yo entiendo por base a todo de acceso abierto es que se puede acceder a los datos para poder replicar al menos los análisis que se están haciendo en la investigación. Héctor, ¿tú comulgas con esa definición de acceso abierto? Porque también O podemos sea, entrar en el caso chileno, que si bien nosotros tenemos ley de transparencia y uno pudiese acceder, cuando uno hace efectivamente el trámite para poder acceder a esos datos, no es tan abierto como uno pensaría. no, la verdad es que, bueno, tal cual como mencionaba Francisco, sí, yo he trabajado este último año, yo diría que bastante fuerte con datos en el área de salud y hay temas legales bastante fuertes ahí, por los cuales técnicamente no hay, los datos no son tan abiertos y no pueden ser tan abiertos porque hay información sensible de personas, localizaciones, por ejemplo, pueden haber datos de gente que se murió por distintas enfermedades o su paso por la UCI. Hay temas que son sensibles igual y que está reglamentado, o sea, es parte de la ley, o sea, también es parte de lo que dice ANIT, quizás ya cuando hablemos más o menos del tópico de cómo en Chile, me gustaría contar un poquito todo lo que hay de ANIT, que me parece que se ha avanzado bastante, bastantes cosas se han hecho. Hay mucho de lo que se ha hecho que la gente no conoce, quizás sería bueno, aunque sea un poquito, dar un par de detalles ahí para que la gente más interesada lo vaya revisando, pero en general estoy de acuerdo en el hecho de que decir que algo es abierto no necesariamente puede decir que es completamente abierto. Hay ciertos temas legales que hay que respetar, de anonimato, sobre todo, por ejemplo, en Claro. diferentes tipos de datos. ¿Eh? Claro. Y hay grados, digamos, de accesibilidad, porque hablamos de esto de solicitar los datos y yo cuando una publicación tengo datos y si es que me los piden los voy a dar, pero la verdad es que nadie se da mucho esa Sí, un detalle que quería tema. comentar, de acuerdo a lo que decía Francisco, si bien vienen las publicaciones, algo más o menos estándar, sobre todo en aplicaciones de índole más aplicado, que te pregunten, incluso es como algo por formato, si en realidad en cualquier publicación te la preguntan a medida que uno va a someter un trabajo, es que si hay datos asociados a la publicación y que si uno los quiere hacer visibles. Eso sí es verdad. Claro. Sin embargo, no es obligatorio. Hasta el día de hoy, en general, en términos genéricos, no es obligatorio de que tú pongas disponibles tus datos para que tu artículo de publicación sea aceptado. Eso, Ay, en, eso, en ese sentido, bueno, hay hartos estudios que dicen que si yo pongo publicaciones con lo más abiertos posible, tienen mayor exposición y por consecuencia más cita y una mayor difusión de los resultados, que al final lo importante. Quiero volverme un poco al caso de estos datos de acceso abierto y el caso chileno. Porque yo mencioné el caso, la ley de transparencia, que es bastante, la burocracia es bastante engorrosa, si mal no recuerdo, las instituciones tienen hasta 6 meses para darte una respuesta, no necesariamente los datos propiamente tal, pero al menos una Claro. respuesta. Eh, y en el no, y caso, solo acotar solo un detallito, que es, incluso puede ser de que, a mí me ha pasado personalmente, solicitar datos y que no sean reproducibles lo que yo quiero reproducir. Por ejemplo, lo que está publicado, pido los datos, trato de reproducir lo que se hizo, dado los informes por transparencia, y por ejemplo no se puede hacer. Y ahí de nuevo tienes que volver a hacer una solicitud que se puede terminar tardando años, años. eso es todo un tema, porque podría incluso validar los resultados que se han presentado a la comunidad. En el caso chileno, yo particularmente conozco más cercanamente dos repositorios que han sido disponibilizados por el Estado. En particular, el explorador solar, ¿ya? Que es un repositorio bien definido, bien accesible. Uno puede poner
explorador solar en Google y le va a salir y van a poder bajar los datos eh, que tienen las mediciones que son en alta resolución de radiación solar a lo largo de Chile. Entonces permite muchos estudios que tienen que ver con índole de eh, eh, recursos renovables y energía limpia, propiamente tal. Y otro que es un caso bastante más demográfico y súper de estudio, cuando uno estudia estadística y los cursos de muestreo, que es la encuesta CACEN, ya la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, que en ambos casos estos dos repositorios están disponibilizados por ministerio, el primero por el Ministerio de Energía, el segundo por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. O sea, tú, Francisco, mencionaste que trabajaste o trabajas con muchos datos pesqueros. ¿Existe algún tipo de repositorio así de abierto como estos? Porque estos dos que yo acabo de mencionar, uno se va a Google, pone la página, pone el nombre y naturalmente uno llega al clic, un par de clics y puede bajar la base de datos de manera bastante transparente. ¿Existe ese caso en el caso pesquero o un poco más difusa esa accesibilidad? A ver, la respuesta directa es sí y no, porque la verdad es que existe información, pero hay que saber dónde buscarla. Yo, en mi caso particular, trabajé por hartos años en el Instituto de Fomento Pesquero, que es un instituto asociado a la investigación para la pesca. Y por eso me enteré que también existen bases de datos disponibles. Por ejemplo, el IFOP, que es el Instituto de Fomento Pesquero, es IFOP, pone a disposición todos los informes técnicos que ellos efectúan. O sea, eso está en la página del IFOP, uno se mete www.ifop.cl y están todos los informes que ellos desarrollan desde el año, no sé, no me acuerdo la verdad, pero son por lo menos desde el año 2000 en adelante. No, me estaría equivocando si digo otro año, pero son hartos años hacia atrás, con las bases de datos, los informes y la información que está asociada. Ahora, ¿por qué decía sí? No, porque, por ejemplo, si yo quiero reproducir por completo, como decía Héctor, yo quiero agarrar los datos que ellos publican y quiero tomar el informe y aplicar los métodos y los modelos, capaz que no me resulta lo mismo. ¿Por qué? Porque a veces ellos no publican procesos intermedios, por ejemplo, anonimización de datos, por ejemplo, algún preprocesamiento que se haga de las variables, que quizás tiene que ver con alguna cosa bien técnica que está asociada obviamente a la disciplina pesquera. Entonces, ahí, y para complementar un poquito lo que mencionaba Héctor hace un rato atrás, es súper relevante y súper importante el poder tener una conversación quizás previa con las personas a las cuales tienen esta información, de tal manera de poder, cuando yo quiera hacer el requerimiento a través de transparencia o la instancia que sea lo más preciso posible. Porque si yo le pongo, quiero datos pesqueros, me van a mandar quizás qué cosa. Y ahí también está ese cuidado que hay que tener. Y justamente hablando respecto a eso, para poder hacer automática todas estas cosas, se han ido desarrollando repositorios. Por ejemplo, tú, Eloy, hablabas que está estos dos repositorios que mencionabas sobre la encuesta CACEN y de Solar, ¿cierto? Entonces, bueno, lo que conozco yo, IFOP también ha desarrollado algunos repositorios asociados a distintas disciplinas dentro de lo que es lo pesquero. Hay repositorios asociados al clima, por ejemplo, repositorios asociados a la faena pesquera. Hay varias cosas donde uno se puede meter y investigar un poquito más. También, por ejemplo, yo conozco repositorios del Servicio Nacional de Pesca, que ellos publican todas las estadísticas pesqueras, obviamente validadas y todo, y eso también está disponible. De hecho, con Héctor hemos desarrollado algunos artículos asociados a datos que vienen de ahí, entre otras bases de datos también. Entonces, lo que me ha pasado a mí en particular es que es difícil encontrar los datos que yo necesito en un solo lado. Siempre hay que tratar de ver la imagen completa y buscar dependiendo de qué es lo que uno está, cuál es la hipótesis que tiene en la investigación. Otros repositorios que conozco son unos más internacionales, en todo caso. Algunos artículos que trabajé con SIGMOS, por ejemplo, están los datos de la USGS, que es un organismo internacional que recopila datos de sismo a nivel mundial. Entonces, ese repositorio es gigantesco y hay repositorios, la verdad, de cada tema. No sé si... Entonces, eh, ¿pero están siempre desagregados o hay, al menos yo no conozco en Chile que haya algún repositorio único que te pueda permitir obtener datos de todo? Siempre está muy desagregado. Por ejemplo, si uno quiere, si quiere tener datos pesqueros, tiene que irse al IFAO. Si uno quiere datos de cosas solares, tiene que irse al Ministerio de Energía y ese es su municipio.
claro. Eh, ¿Tú, Héctor, conoces algún repositorio, ya el caso chileno o internacional? Y tú mencionaste que trabajaste durante los últimos años muy fuertemente con datos biológicos, digamos, médicos. Sí, bueno, bueno, al igual que, bueno, como ya se pueden dar cuenta, yo te he trabajado en algunas cosas con Francisco, así que también he visto cómo funciona el repositorio que tiene IFOP en términos prácticos. En términos prácticos uno puede entrar y descargar lo que quiera. O sea, se va a ley de transparencia, puede descargar los informes, puede descargar los datos y puede descargar lo que quiera. Si quiere, descarga todos Sí, los datos que tiene disponibles. Que ahora que esos datos me sean útiles es otra cosa, ¿ya? sí, Porque probablemente lo que yo intuyo es que hay un procesamiento de los datos de por medio, que los datos no están, como diría, no están en bruto, ¿sí? No fueron tomados, traspasados y subidos, sino que hay un procesamiento de por medio. Entonces, es verdad que reproducir resultados o replicar análisis a veces puede ser un poco complicado. En términos de salud, yo en general he trabajado más con bases de datos, pero que son internacionales, ¿ya? Que van por otro ámbito. Quizás sí me gustaría desviarme un poquito la conversación, un poquito, para quedarnos en el caso chileno. Voy a sí, referirme a repositorios, pero de otro tipo. Eh, Quiero mencionar algo un poquito que fue una presentación de Patricia Muñoz, que ella es de ANID, ¿ya? ANID fue creado en el año 67. De ahí, en el año 88 se creó el Fondo de Publicaciones Científicas. En el 98 se inicia Cielo Chile. Cielo Chile, para los que no conozcan un poquito, es un compendio de revistas, ¿no es cierto? Que todas las revistas son abiertas, ¿ya? Y cuenta actualmente con 134 revistas científicas nacionales en todas las áreas del conocimiento y son todas abiertas. ¿Ya? Uno se puede meter a Cielo Chile y la puede ver toda. Y esto está en colaboración con otros países, está también está lo que se llama la Red Cielo, que es la Scientific Electronic Library Online. Así que algo importante saber. Sí, uno podría es también importante mencionar que no voy a tratar de no desviarme un poco, pero uno con cada conversación o cada tema se podría desviar un poco, así que voy a tratar de mantener un foco. Eh, si bien en general se está buscando la ciencia abierta, pero también hay ciertos reglamentos que nos llevan a, por ejemplo, a veces a olvidarnos de ciertas herramientas, ciertas cosas. Por ejemplo, si bien Cielo es algo que es completamente abierto, pero por ejemplo, uno tiene ciertas evaluaciones en la universidad, hay ciertas evaluaciones por misma parte de ANID, y en las cuales, por ejemplo, al punto que voy es que las revistas que están indexadas en Cielo en términos de puntaje valen menos que una revista que, por ejemplo, está en Web of Science. Por lo tanto, en términos de lo que yo quiero lograr, tengo que pensar, ok, ¿qué es lo que quiero hacer? Si bien hay ciertas herramientas que a lo mejor se podrían potenciar aún más, hay cierta penalización por otro lado. Entonces, esa es una discusión que quizás podemos entrar en una discusión gigantesca que uno puede tener un debate en términos de ciencia abierta y qué significa. Continuando, perdón, un poquito, algo también súper importante, en el año 2008 comienza el programa BEIC, es BEIC. ¿Qué es lo que es el programa BEIC? Te permite, con fondos del gobierno, lo que se hace es que se pagan editoriales para poder ver artículos para los cuales se tiene que pagar para poder ser observados. Hay tanto universidades estatales, centros de investigación sin fines de lucro, hay universidades privadas, las cuales son internas y a través del IP de la universidad, cuando uno está conectado, uno puede ingresar a un artículo. Quizás alguna vez harán la prueba, si están conectados al IP de la universidad, por ejemplo, ambas universidades, la Universidad Federico Santa María y la USACH, al igual como nosotros, también somos partes. Así que si alguna vez buscan un artículo, probablemente pueden ver arriba que va a decir que está otorgado por el programa BEI, que es de ANI. ¿Sí? Así que esa es una forma en la que el gobierno, por ejemplo, trata de volver más accesible, ¿no es cierto?, la información de editoriales grandes ya internacionales. ¿Sí? Una, Sí. José Zúñiga nos pregunta
nos dice en el chat, respecto al caso de Chile, volviendo un poco el tema, dicen, ¿existen datos abiertos en tiempo real? Yo sé Eh, que la Universidad de Chile tiene un repositorio de, bueno, temblores, terremotos, o sea, sé que, Mm. yo sé que en la Va a Universidad de depender también Chile, de mucha de la naturaleza, también de los datos, Sí, porque, por pues. ejemplo, la encuesta Gacel es en base a encuestas, no puede ser en temporal, pero sin embargo, muchas de las cosas que son como de remote sensing, con cosas con, por ejemplo, el explorador solar, si bien estoy casi seguro que no es a tiempo real, tiene una periodicidad bastante grande, digamos, o sea, diaria y cosas de ese estilo. También nos pregunta, dice, ¿cuáles son las políticas públicas en datos abiertos en tiempo real? Hasta mi entender, cada ministerio tiene la ley de transparencia una primera instancia. Sin embargo, uno puede hacer la comparación entre distintos ministerios. Hay ministerios que tienen una mayor disponibilidad que otros. Entonces, conjeturo, digamos, que no hay una política pública genérica, digamos, en ese sentido. No sé si alguno quiere tomarse o tiene alguna otra experiencia respecto a políticas públicas. sí, yo tengo Yo indicar, entendido de que si bien puedes observar los datos, pero no creo que sean accesibles, o sea, me parece, eso es complicado. Mm. yo creo que depende de la naturaleza de los datos igual y de qué ministerio estamos hablando, porque hablábamos recién de que por transparencia uno pide las cosas, pero hay, digamos que podrían haber dos vías incluso para pedir información o para obtener información. Una sería a través de transparencia, que yo a mi entender sería el proceso más largo, y también se han empezado a implementar distintos repositorios en algunos ministerios. Eh, Vuelvo de nuevo al tema de pesca, que es parte del Ministerio de Economía, y ellos también han implementado algunos repositorios asociados a esa disciplina. Entonces, para no tener que pasar por transparencia, porque eso obviamente requiere un tiempo de respuesta, no es Hay una automático, no es burocracia por medio. inmediato, exactamente, hay una burocracia asociada que va a tener que haber una persona que va a tener que revisar el correo, responderle la pregunta o mandar el oficio que corresponda y preparar los datos, porque en muchas ocasiones los datos que te piden no es lo que los profesionales trabajan directamente, no es la misma base de datos la que te van a mandar, entonces seguramente hay que hacer algunas adaptaciones a ella misma, entonces el hecho de implementar estos repositorios automatiza mucho los procesos. Y eso es lo que comentábamos de el grado de accesibilidad, porque en Mm. ambos casos que tú planteas, ambos son accesibles, pero uno es Exacto, mucho más accesible que otro. Entonces, claro. por eso hay que entenderlo bien, de buena manera, que sean datos accesibles. También nos pregunta, dice, ¿de dónde se pueden buscar dichos datos y sus políticas? Yo creo que le hemos respondido un poco acá, que va a depender mucho de la naturaleza de los datos y quiénes son los que se hacen cargo de la Mm. recopilación de esos datos mismos. Y finalmente nos pregunta desde la academia, ¿qué acciones se están realizando? Yo tengo entendido que la Adolfo Ibáñez tiene un repositorio de bases de datos. Sí, 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 pero eso es un poquito distinto, o sea, eso es porque existe el Data Observatory y Ah, eso está en conjunto con el gobierno. Entonces, claro, de o sea, hay hecho, una coordinación, digamos, privado-pública ahí que está tratando de sí, exactamente, adelantar sí. cosas. O sea, respecto comentando un poquito lo que dices en las universidades, por ejemplo, es algo más o menos que se está trabajando en todas las universidades a diferentes niveles. Por ejemplo, hay ciertas universidades que han sacado ciertos diplomados de ciencia abierta, están los proyectos INES también, que en varios lugares. Eh, Hay ciertos protocolos, pero yo diría, hasta lo que yo conozco, no hay algo que sea uniforme hasta ahora. Si bien se está buscando ir en el sentido de la ciencia abierta, pero yo diría que hay limitaciones que tocan el sistema propio, que es un poco complicado. Sí, Pero, pero al menos todas las universidades van en ese camino. una de las cosas que hace, al menos en nuestra casa de estudio de la Santa María, es que hay fondos disponibles en concursos internos para que uno pueda hacer, por ejemplo, sus publicaciones open access. Es una de las formas de tener, es lo que mencionó Héctor antes, y cada institución, en principio, trabaja por separado y va a tener sus propias políticas, digamos, y criterios
propio. Pero una vez que ya hemos cerrado, digamos, esta definición y estos grados de accesibilidad de datos abiertos, cabe la pregunta, digamos, ¿por qué es importante, digamos? Que ya lo hemos esbozado un poco con este concepto de que sea reproducible y replicable, que también es todo un tema que se ve en el workshop. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué ustedes consideran o las cosas más importantes de por qué es relevante que las investigaciones tengan datos de acceso abierto? Yo diría que lo más importante es que le da veracidad a lo que uno está obteniendo como resultado de su investigación. Sí, idealmente, uno hace una investigación con datos y los resultados pueden ser tremendamente sensibles, o sea, tremendamente sensibles, en el sentido de que, no sé, estoy estudiando cuál es la dosis o cómo interactúan dos drogas respecto a cómo entra una persona a la unidad de cuidado intensivo respecto a una enfermedad. Entonces, son temas tan sensibles que los resultados que uno obtiene, lo mejor posible es darle la mayor veracidad y tener los datos de tal forma que se pueda hacer reproducible los resultados. Algo tremendamente importante porque lo otro es que también le permite a otro entender el problema, entender cómo funciona y dejar un poco de lado, que uno diría, hablando desde el punto de vista más romántico, porque me parece que este es un tema que también se puede tratar desde una perspectiva completamente lógica y de una perspectiva un poco más romántica. Eh, es como dejar de lado el hecho de estar compitiendo siempre. O sea, porque hay mucho en la academia de estar compitiendo. Entonces, ok, mira, yo tengo estos datos y con estos datos puedo hacer estas cosas y que no los libero porque si no lo que hago es abrir el camino a otros que puedan hacer otras cosas y puedan competir conmigo. Sí, sí que hablando desde el punto de vista un poco más romántico de compartir y hacer un poco más libre el conocimiento. Súper interesante lo que dice Héctor, porque tiene que ver un poco con el concepto, o sea, como con el significado de hacer investigación. En el fondo, uno hace investigación no para uno solo, sino que es para poder compartir los descubrimientos, llamémoslo así súper general, los descubrimientos que uno logra al hacer esta investigación. Pues entonces, a mí alguien una vez me dijo que la ciencia se va construyendo igual que el techo de una casa, que es como con las tejas. Entonces, una va sobre otra y todas juntas van construyendo este techo que es la investigación finalmente o alguna disciplina en ese aspecto. Po. Los errores que cometió otro no los voy a cometer yo porque ya me leí ese artículo en donde dice que no le funcionó alguna técnica, por ejemplo. Y si yo puedo replicarlo, sería lo ideal, que es tomar los datos, aplicar el mismo modelo y obviamente si no tengo los mismos resultados, ahí hay un problema, porque no está siendo validado, independiente que los artículos tienen obviamente su comité de revisión, ¿cierto? Hay una revisión por pares, pero si no se puede duplicar la información, si no se puede replicar la investigación, yo diría que es un problema, pues, y la idea es que se pueda hacer investigación para poder compartirla. Y en ese aspecto es súper interesante que uno puede separar distintas cosas, que por ejemplo, si tenemos solo la publicación, quizás aquí nos vamos a meter un poquito en otros temas, pero tiene que ver con los grados en los cuales uno puede hacer la investigación o dicho de otra forma, como el espectro de qué tan reproducible es la investigación que nosotros hacemos. Po. Ahí hay Si un tema, en nosotros, todo caso, un tema bien particular que lo hemos ocupado como sinónimo las palabras reproducible y replicable. Como el workshop se llama reproducibilidad, con R, tenemos que hacer bien el hincapié en esta diferencia entre lo que es reproducible y lo que es replicable, que coloquialmente lo hablamos como si fuesen sinónimos, pero cuando uno lo particulariza y uno lo formaliza, digamos, en ciencia, son totalmente distintos. No sé si nos puede hablar un poco de eso, Francisco, que son tópicos, de hecho, que analizamos mucho más en detalle en el workshop que vamos a hacer la próxima semana. sí, claro, por ejemplo, cuando hablamos de la diferencia principal entre reproducible y replicable es que si tenemos datos podemos llegar a los mismos resultados. Entonces, si nosotros podemos tener frente a un mismo análisis, tenemos los datos, si nos dan los mismos resultados, quiere decir que es reproducible, porque completamente podemos hacer lo mismo que hizo el investigador. Ahora, replicable es que tomamos digamos, el método que se hizo con otros datos, si eso funciona, es replicable, en el fondo. Nosotros ahora estamos hablando
más que nada nos estamos pasando hacia lo reproducible, que dado que estamos hablando sobre bases de datos abiertas, quiere decir que vamos a tomar los datos de los otros investigadores y vamos a intentar reproducir, si se quiere, la investigación o hacer otro análisis, y eso ya sería otro trabajo, claro. Claro, que nos permite verificar efectivamente los resultados que se encontraron. Y sobre todo, el mismo caso que mencionó Héctor, de reportes, informes gubernamentales que dicen algo, entregan los datos y después no pueden ser replicados. Entonces, si no podemos replicar, o sea, reproducir, valga la redundancia, Claro, eh, los resultados que ellos mismos nos presentan, no podemos creer fielmente en esos resultados. Y de hecho, en eso se basa la ciencia, dado que, como tú mencionaste, este ejemplo de esta analogía de las tejas, nosotros tenemos que estar bien seguros de que si alguien hizo un error, efectivamente era un error para poder seguir avanzando. O sea, y en ese sentido, el tener los datos de acceso abierto nos permite efectivamente avanzando conforme los resultados que han hecho otros. Entonces, tenemos que tener bien claro ese concepto de la reproducibilidad y la replicabilidad, que lo ocupamos muchas veces como sinónimo, y lo acabo de hacer, digamos, inconscientemente, pero cuando lo particularizamos en la ciencia propiamente tal, en primera instancia nosotros vamos a querer primero reproducir las cosas y luego claro. replicarlos, porque ya implica otro conjunto de datos y cosas un poquito más costosas, digamos. Ahora, cuando se inicia una nueva investigación, ¿ya? En el caso que ustedes han tenido, uno piensa desde un inicio que voy a hacer mi investigación reproducible, voy a poner mis datos a acceso, o se ve al final. ¿Es algo que lo planteo ex ante o después? Yo Yo diría que diría, al comienzo. yo diría lo contrario. Yo diría, siendo súper sincero, yo diría que no. La respuesta a la primera pregunta que tú hiciste es no. Pero, ¿qué sería lo correcto? Desde Ah, un eso es inicio. distinto. Idealmente siempre si tiene, no, eso solo puede tener una respuesta, que es en el Sí, pues caso de claro. tener tanto los datos de forma que se pueda reproducir los resultados, porque repito nuevamente, eso le da validez a tu trabajo. Sí hay otro tema, solo comentando, bueno, como había comentado, yo trabajo en un FONDEF asociado a medicina. Lo que nosotros estudiamos es cómo influye en la interacción de diferentes drogas en trasplantes hepáticos. Cuando a alguien le hacen un trasplante, generalmente puede tener enfermedades de base, o se puede estar desangrando, o le pueden estar pasando muchas cosas, y lo que pasa es que tienen que tomar muchas drogas al mismo tiempo. Pero lo que se sabe es que, por ejemplo, drogas entre ellas interactúan, se pueden potenciar, se pueden disminuir, entonces pueden pasar muchas cosas. A lo que iba con esto es que, bueno, justo ayer estábamos teniendo una reunión, e incluso, por ejemplo, un código puede ser considerado como, perdón, propiedad intelectual. Un código puede ser Tema. considerado como propiedad intelectual. Entonces eso genera también un tema de por medio. Entonces, ok, yo estoy, volviendo a la pregunta de nuevo, yo estoy preparando mi artículo, tengo datos. Los datos usualmente también son, dependiendo de dónde yo los obtuve, si es de un repositorio libre, no hay ningún problema. Sin embargo, por ejemplo, nosotros a través del proyecto estamos preparando artículos de investigación, pero los datos yo no puedo liberarlos no los puedo liberar en la publicación. Por ejemplo, el mismo proyecto me amarra a no liberarlos, porque también estoy de entre por medio de que estos datos fueron sacados de una clínica en Santiago. ¿Ya? Una clínica en Santiago donde hubo un tratamiento, donde hubo una firma para poder usar esos datos, hay firmas de confidencialidad entre medio. Entonces, dependiendo del contexto, me parece que no es tan simple. Así que yo diría a priori, siendo sincero, es no. Lo ideal es que fuera que sí, ¿sí? Para poder reproducir, pero en términos, si uno tiene datos, inherentemente hay códigos de por medio. El código también, o sea, más o menos una práctica estándar, ya que el código sea público, ya sea por GitHub o otros repositorios, que bueno, ahí ustedes conocen más, que pueden ahondar un poco más en eso. Es súper Y interesante ese tema. ¿Eh? ¿Puedo meter un poco la cuchara? Justamente dale, va. hablando de lo que estaba mencionando, colgando un poquito de lo que mencionaba Héctor respecto a
a esta dicotomía, pues, dado que obviamente el código es propiedad intelectual, porque lo desarrolló una persona, ¿cierto? Y el poder dar crédito a esos códigos plantea un tema súper importante, porque a veces uno busca en Internet, ¿cierto?, para poder implementar alguna cosa y te encuentras con los códigos. Y lo que pasa en muchos casos es que no se da cuenta o no se da la referencia que corresponda. O bueno, en el fondo es tratar de, el mensaje que quiero dar es que se pueda reconocer a la gente que desarrolla el código y de donde uno lo obtiene. Y asimismo, cuando yo desarrollo un código y lo ponga a disposición, también se den los créditos que correspondan a esa información, porque no solo datos son parte de la publicación, sino que también las metodologías asociadas tienen que ser reconocidas, creo yo. En el caso de que en una investigación no hayan estas restricciones que menciona Héctor, eh, o digamos que se puedan solucionar de alguna manera, si yo tengo un material de bases de datos que recopilé de alguna manera, eh, y yo las quisiese poner accesibles como bien entendido, no solo como que si me los piden los voy a dar, sino que ya con un repositorio, y pues, ojalá un repositorio abierto, que otro tema que también hay que mencionar es repositorios que son de pago, sobre todo en economía y finanzas. Si yo tengo esa y quiero poner disponibles estos datos que yo he recopilado, tengo que hacerle algún tratamiento, tengo que hacer alguna preparación para que pueda adherirse a estos repositorios. Por ejemplo, si tú tuvieses un barco y quieres poner las cosas en el IFO, en el repositorio del IFO, ¿tendría que tener algún tratamiento de esos datos o simplemente se los paso a quien es el encargado y simplemente ellos lo van a tratar y lo van a poner a disposición? O sea, hay ciertos principios que uno puede ir siguiendo, po, respecto a publicación, a publicación de datos, y en términos generales es como pensando, para no adentrarme tanto en el concepto, que es el concepto de FAIR, que son datos, la sigla FAIR, que se escribe FIRE, que es findable, que tú puedas encontrar los datos, la A, ya no me acuerdo cómo era la sigla, pero en esencia es que la información pueda ser encontrada de manera fácil, que la información pueda ser analizada y adquirida de manera fácil o de manera directa, digamos, y que yo pueda reproducir esos datos de buena forma y que también pueda conocer cuáles son esta información para que otros puedan acceder a los datos. Yo obviamente, si yo quiero publicar estos datos, yo obviamente soy el que mejor conoce esta información, por lo tanto me sé de memoria la base de datos. Sin embargo, otras personas, al acceder a los datos, les puede pasar, por ejemplo, quizás lo que mencionaba Héctor, que a veces uno trata de replicar los análisis o reproducirlos y no llega a los mismos resultados porque tal vez hay una cierta transformación de estos datos que solo yo la conozco, pero no la publiqué. Entonces, hay ciertas sutilezas asociadas a... Ahí está, mira, Cecilia me ayudó a... Las palabras, se me olvidó la sigla, pero por ejemplo es encontrable, accesible, interoperable y reutilizable. Que uno podría verlo desde el sentido común, ¿cierto? Pero a veces no es el más común de los sentidos. Entonces, la idea es que pueda pensar en que otra persona quiera acceder a los datos y pueda acceder de manera directa y pueda entender también de qué información se está hablando. Y, o sea, eso puede ser marcado, o sea, entiendo que son principios generales. ¿Eso se Mm. concretiza, digamos, en algún plan de gestión o cada institución tiene lo suyo? ¿Sí? ¿Cómo llevo a la práctica estos principios generales, que en esencia son como buenas intenciones, pero ya hemos visto que, como hemos comentado, no siempre se dan? Entonces, ¿cómo serían estas recomendaciones para llevar un buen plan de gestión de datos, digamos? ¿Cómo podría yo Claro, llevar a la práctica estos principios FAIR? finalmente si estamos en una institución que tiene como un lineamiento dentro de su estrategia el poner a disposición la información que genera, una, para poder implementar cualquier cosa en cualquier lugar, digamos, hay tres componentes esenciales, porque son primero el capital humano, tener la infraestructura apropiada y tener la tecnología o las capacidades tecnológicas necesarias. Pues entonces,
Uno podría traducirlo todo eso a dinero, finalmente, pero la idea es poder contar con esas tres componentes. Pues, si se quiere armar una división o alguna rama dentro de alguna empresa en términos generales para poner a disposición o para eh, abrir cierta información que se genera en la institución, primero hay que tener las personas apropiadas que desarrollen quizás las herramientas asociadas a bases de datos, por ejemplo, que manejen bases de datos, que obviamente tengan la tecnología, digamos, como le dicen, los fierros necesarios para poder disponer de estos servidores con información. Ahora, hay un montón de herramientas a través de la nube que se pueden contratar, pero finalmente a eso me refiero, como tener esta triada de cosas para poder hacer la implementación. Y eso finalmente pasa por políticas internas, una discusión también financiera, pero todo va asociado a estos lineamientos que se tengan dentro de las estrategias que tenga cada institución. Veo harto que se está migrando un poco a eso en cada una de las instituciones, al menos en las que yo he participado, de hace varios años hacia atrás. Hay proyectos que incluso, por ejemplo, la Corfo tiene tenía al menos, desconozco ahora último, pero ha tenido hartos proyectos asociados a otorgar financiamiento a instituciones públicas para este tipo de iniciativas. La FAO también ha tenido financiamiento para iniciativas en ese sentido. José Zúñiga mira, nos pregunta, dice, estimado, ¿existen realmente los datos anonimizados? Pues dice, tengo entendido que cuando se combinan conjuntos de datos se permite identificar los anónimos generalmente. Esto es un tema porque uno podría hablar de una anonimización, la típica, esconder el root, pero si tengo muchas Claro, variables, yo podría quizá identificar, eh, yo creo que sí, en lo personal yo creo que sí se pueden anonimizar, puesto que obviamente va a depender mucho de la naturaleza de los datos, pero en principio sí se claro. pueden anonimizar y encriptar, digamos, también que es la otra, una segunda capa de esconder, digamos, la información sensible. No sé qué piensan ustedes, si es que efectivamente los datos se pueden ser totalmente analizados, anonimizados, digo. O sea, encriptar ya es bastante, diría Es que yo. tal, sí, pero Sí, hay que Sí, tal le implica el acceso, entonces pensemos. sí, si pensamos en antes, y bueno, solo ocupando la lógica, si tengo la suficiente cantidad de información, yo tendería a pensar de que sí se puede identificar. Ahora la pregunta ¿es posible tener la suficiente cantidad de información? Porque ese puede ser una idealización del problema. O sea, claro. yo en términos prácticos creo que sí. Me parece que sí se puede. Porque la cantidad de información que uno debería tener es un poco compleja y tomando en cuenta el acceso también. Así que, Pero sí se podría anonimizar, sería como el rol de la pregunta. sí, 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 sí. Eso, Claro, yo también concuerdo en lo mismo. Para poder particularizar eh, una observación de datos de alguien, digamos, tendría que tener mucha información que ya hemos visto que no está tan disponible por los mismos repositorios que hemos hablado y que no están Mm. tan accesibles. No sé qué piensas tú, Francisco, si que efectivamente los datos pueden ser anonimizados completamente. Yo creo que la pregunta es bien particular, porque depende de cada disciplina, es qué tan anónimos pueden estar los datos. Héctor habló de, por ejemplo, datos asociados a medicina, esos son datos altamente sensibles, cuando se ve algún tratamiento o alguna condición médica, es bien difícil, o sea, bueno, de hecho es un tema legal el no anonimizar la información. Entonces, también depende de cuáles son los procesos internos que uno está trabajando en la investigación para poder, como menciona José, que estaba haciendo la pregunta, él mencionaba que al combinar bases de datos se pueden identificar las etiquetas, digamos, de esta anonimización. Pero también va a depender, y es bien, diría yo, que es bien abierta la pregunta en el sentido de que son distintos temas bien particulares dependiendo de cuál es esa combinación que se hace. Después uno puede hacer una anonimización o algún encriptado, un tipo de encriptado respecto de la nueva etiqueta de estas dos bases de datos juntas. Entonces, es un proceso como bien ad hoc a el problema en particular del cual se está trabajando y las fuentes de datos que nosotros queremos juntar, digamos. Sí, sí, yo creo que está bien, bien algo eso, tu respuesta. Yo creo que eh,
Va a depender mucho de la disciplina y usualmente uno quiere anonimizar cuando efectivamente las cosas son muy sensibles, puesto que hay otros datos como las cosas solares que no requieren mayor anonimización, de hecho creo que no tienen ninguna. Claro. Ahora, quería llevar un poco la conversación respecto a estas prácticas que hemos visto de tener las cosas bien accesibles y cómo formamos, digamos, nuevos científicos que desde su concepción académica, formal de su formación, adopten estas prácticas para que después cuando hagan nuevas investigaciones, ya sea en el sector privado o público, eh, efectivamente las lleven a cabo. Y porque al final, que una o dos personas trabajen en conciencia abierta no hace mucho. El punto es que sea algo bien transversal a lo largo de quienes hacen distintos tipos de investigaciones. Entonces, no sé si ustedes conocen iniciativas de cómo podemos permear o ideas, digamos, recomendación de cómo podemos permear eh, a las nuevas generaciones, digamos, a los nuevos científicos, ingenieros y demás, que adopten estas prácticas. Y también tenemos que darle la herramienta, que es parte de la academia propiamente tal. Por ejemplo, trabajos con alumnos, eh, o si tienen experiencia de el uso de estos tipos de herramientas, de las distintas tipos de herramientas de ciencia abierta, que le vamos a dar, vamos a hablar un poquito más adelante de cuáles son las herramientas que lo vamos a profundizar en el workshop la próxima semana, pero no sé si han tenido experiencia respecto a cómo traspasar este conocimiento y esta herramienta y principio a estudiantes o en el ámbito de la universidad. Mira, dale, Norma, Francisco. dale. Dale, Sí, Francisco, dale. dale, Francisco. Ah, ya, no, era para comentar un poco, colgamos un poquito de lo que dice Eloy. Finalmente yo creo que para poder hacer ciencia abierta, lo primero es ponerse de acuerdo entre varios colaboradores, al menos en los que van a trabajar en la investigación. Después uno puede ir generando distintos grupos que tengan como esta luz, ¿cierto?, de ciencia abierta y quieran ir trabajando en ese aspecto. Por ejemplo, en el tema asociado a la academia, ya propiamente tal, directamente hacer clases, por ejemplo, yo lo que trato de hacer es mantener un repositorio en GitHub donde mantengo las diapos del curso, en donde están todos los códigos que generan las mismas diapos, los estudiantes pueden acceder y pueden meterse a los cursos, tengo todos los cursos ahí y de esa manera uno puede abrir la investigación. Yo he tratado todavía no lo hemos logrado, pero vamos a intentar implementar alguna suerte de cursito pensando justamente en lo que estamos haciendo, lo que va a ocurrir la próxima semana, que es este workshop de ciencia abierta, que puedan participar de tal manera que puedan manejar este tipo de herramientas que son altamente útiles, diría yo. La generación, por ejemplo, de tipo de dashboard, por ejemplo, es bastante útil para visualizar información en términos generales. Trato de hablarlo todo en términos generales para no meterme en temas muy particulares como, por ejemplo, la pesca. Para dar solamente un ejemplo, cuando yo trabajé en el IFOP, logramos armar un repositorio en un dashboard que generaba la información de gestión, por ejemplo, de los informes que entregaba el IFO. Entonces eso fue ahí utilizando RShiny, por ejemplo, y generaba una página en donde se podía acceder a esa información de manera directa sin tener que pasar por pedirnos a nosotros, que éramos el área de control, que desarrolláramos un informe o juntáramos las estadísticas asociadas a algún departamento en particular del IFO. Entonces, al hacer Claro, o esto, sea, muchas de esas herramientas no son solo aplicables en la academia, o sea, se pueden aplicar en instituciones y en la industria, porque las herramientas son una mayor transparencia de la información. Entonces, bajo ese prisma, no solo aplica a la academia. claro, No sé, claro, Héctor, ¿alguna experiencia de cómo cambiar Eh, esto yo diría que mi experiencia va por otro lado, va más por el lado de nosotros en la Facultad de Ingeniería y Ciencia, hace ya algunos años tenemos integrado algo que se llama Taller de Investigación Dirigida, que es como para conectar a los estudiantes del plan común de ingeniería, porque para nosotros sirven los 2 primeros años, son plan común, de ahí los estudiantes eligen a qué carrera van, y durante los primeros años es para conectar a los estudiantes con la investigación. Entonces lo que se hace existe de dos formas. Un profesor puede, en general los profesores y las profesoras plantean problemas en general aplicados, pensando en el nivel que tiene el estudiante de acuerdo en el año que va en la carrera. Eh, los problemas pueden ir con nombre o sin nombre. Uno puede hablar con un estudiante antes y ya tener
nombres de los estudiantes, o se pueden mandar programas libres. Esto es una especie de tutoría que puede ser para un estudiante o para un grupo de estudiantes. En base con esos estudiantes se trabajan con más profesores o se pueden trabajar con otras entidades, y esto reemplaza a un curso que es un electivo. En el taller de investigación, por ejemplo, se puede postular una beca, que es un monto, y al final del semestre lo que se hace es hacer una especie de competición de los talleres de investigaciones que quieran postular, y se hace una premiación al final a los mejores de los talleres de investigación de los estudiantes. En términos por ejemplo, interacciones con este taller, yo he trabajado ya con estudiantes, y el primer grupo de estudiantes que tuve, trabajamos con las bases de datos, que son las bases de datos abiertas del INFOP, que trabajamos con esas bases de datos, que trabajamos haciendo pequeños modelitos, representaciones, para que ellos se fueran acercando a la visualización, a cómo programar, a cómo se tenía que escribir un informe, cómo se leía un artículo. Entonces también va en un sentido de conexión de investigación, docencia, de como que ellos aprendan cómo se baja lo que un profesor quizás hace a un nivel mucho más alto, que a lo mejor en un plan común de ingeniería no se va a ver, y puedan conectar eso. Y también se conecta con el hecho de trabajar con otras entidades, de ver cómo yo obtengo los datos, cómo los trabajo, cómo tengo que escribir, cómo tengo que hacer un código. Ahora, el segundo grupo que tengo es un grupo que está asociado a los problemas de salud. En ese caso estamos trabajando con el repositorio que se llama Mimi 4, que es un repositorio de Estados Unidos, que es un repositorio libre, que es de datos de hospitalizaciones de personas y de la unidad de cuidado intensivo. Es gigantesco, es gigantesco, gigantesco, y debe tener miles y miles de atenciones. O sea, no sé, aquí me estoy equivocando, pero son del rango de 60.000 a 400.000, o sea, es gigantesco. Sí, algo importante mencionar, creo que alguien lo dijo, es, por ejemplo, para usar Mimic, uno tiene que tener una tarjeta de acceso. Esa tarjeta de acceso se obtiene uno tiene que firmar un agreement de uso de la data, y que eso está normado por las leyes de Estados Unidos. O sea, es porque ya está el repositorio. Así que uno, para poder usarlo, tiene que firmar eso, y tiene una credencial asociada, y una vez que uno firma eso, hay una numeración, por ejemplo, de puntos en los cuales uno está de acuerdo, que es, por ejemplo, que también con lo que habíamos hablado antes, hay cierto anonimato en los datos, que no se permite compartir esos datos fuera de la plataforma, así de forma tan libre, sino que hay que seguir cierto procedimiento, porque lo que se quiere es que cuando los datos se ocupen de buena manera, y aquel que lo ocupe quede identificado. Si bien en algún momento los creadores, hay tutoriales en internet y todo, y ellos dicen que, bueno, esperan que la gente ocupe los datos de buen corazón para hacer ciencia, pero, bueno, como hemos mencionado varias veces, hay leyes de por medio, hay ciertas cosas que tienen que respetarse, pero esa ha sido más mi interacción con este tipo de cosas con estudiantes. Esto es algo que yo diría que es bastante famoso en nuestra facultad. En general entran bastantes estudiantes cada semestre a hacer este tipo de investigación. Una de las cosas que mencionaste es esta conexión con los estudiantes de pregrado de los primeros años, en donde uno trabaja como profesor con ellos, y por consecuencia uno le expone las distintas herramientas que tienen para poder hacer transparente, y sobre todo si uno trabaja en grupo, técnicamente que tiene que ser bien transparente lo que se está haciendo. Entonces, dentro de esa amalgama de cosas que se tienen a disposición, hay muchas herramientas que nos facilitan hacer las investigaciones a lo menos reproducibles y por consecuencia transparentes y abiertas. Entonces, dentro de estas herramientas, como bien ha mencionado Francisco a lo largo de este seminario, como herramientas de GitHub o Git particularmente, R, que lo ocupamos demasiado, casi todo en el workshop, y otras submódulos, digamos, como Quark o Chime. No sé si nos puede hablar un poco de eso, Francisco, sobre estas distintas herramientas o las experiencias con otras herramientas que ustedes han trabajado, puesto que hoy en día tenemos un sinfín de
opciones para generar nuestra investigación, eh, y uno conscientemente toma una decisión de escoger una por sobre otra. Y yo particularmente tengo un sesgo muy grande a todo lo que es acceso abierto. En general, no me ocupo nada que no sea acceso abierto, eso es lo que trato de hacer, pero a veces no se puede, porque no hay muchas opciones en ciertas áreas, digamos. No sé cuáles son las herramientas que ustedes ocupan cuando ustedes hacen sus investigaciones u otras que les parecen interesantes comentar hoy. ¿Don Francisco? Sí, sí. Bueno, casi que mencionaste las herramientas que yo utilizo, que en general son las herramientas asociadas a RStudio. Utilizo bastante Quarto, tanto para generar las slides de los cursos, como para generar esta misma página web que yo les mencionaba. Las aplicaciones en Shiny también son bien interesantes de estudiar y de darle valor, porque si bien están los métodos, pero en la medida en que uno le da valores, cuando lo aplica a distintas disciplinas que puedan ser eh, aplicados, valga la redundancia. También, bueno, lo típico es utilizar algún tipo de repositorio. Yo, en mi caso particular, utilizo GitHub porque me ha funcionado bien. También he utilizado, por ejemplo, el repositorio de Drive directamente para respaldar información. Esas son como las herramientas que por defecto yo en general utilizo, además de, obviamente, uno cuando desarrolla artículos trabaja, por ejemplo, en LaTeX, que son herramientas asociadas a, llamémoslo como procesamiento de texto, quizás, pero implican que todo se hace a través de código y al ser código tiene una serie de ventajas que hace que los archivos sean más livianos, hace, Sí, hace que esta sean más compatibles, por ejemplo. punto importante. Por ejemplo, cuando hablamos de látex, siempre hacemos la comparación con Word, que lo que utilizamos para cosas bien sencillas, porque muchas de las cosas de ciencia abierta requieren usualmente son un poco más engorrosas, porque Mm, no son tan accesibles, o son accesibles, pero hay una curva de aprendizaje un poco mayor. Y claro. el caso icónico siempre es látex con Word, digamos. Yo trato de ocupar látex para todo, que es un procesamiento para hacer documentos y otras cosas, de hecho. Mm, Em, pero cuando uno quiere hacer cosas muy rápido, en realidad LaTeX no es tan bueno. Uno quisiera hacer un documento de una página, Word es mucho más rápido, digamos. Sin embargo, cuando uno escala las cosas como son las investigaciones, que son ya documentos grandes que tienen repositorios de por medio y datos y hay un análisis de por medio, ya LaTeX supera por creces, creo yo. Bueno, no sé cuál ha sido tu experiencia con respecto a eso, Héctor o Francisco, ¿quién quisiera tomar? Mira, yo pienso que uno, el ser humano es un, un animal de costumbres y yo creo que las costumbres van en todos los sentidos. O mm, sea, yo puedo ver, o sea, yo creo que Francisco, a los tres, yo creo que no puede haber pasado lo mismo. Yo, por ejemplo, una experiencia que si bien se conecta con esto, pero puede ser un poco lejana. O sea, estudié pregrado, estudié magíster, estudié doctorado y lo único que hice fue programar, 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 programar. Y, por ejemplo, en diferentes niveles, yo en general, eso sí, como comentaban, yo depende de lo que haga, o sea, en general programo de acuerdo con quién estoy trabajando. Es la herramienta, dependiendo con quién está trabajando, ocupo la herramienta que quiero. Por ejemplo, si quiero cosas que sean más gráficas, en general, yo por gusto personal me gusta R porque me encantan los dibujos que son de R con ggplot2, me encantan. En Python encuentro que no me agrada mucho, entonces Python ya lo ocupo cuando hay gente que dentro del proyecto que estoy ocupando están ocupando Python, ok, lo ocuparé. Hace mucho tiempo ocupaba MATLAB, aún lo sigo ocupando un poco, MATLAB ya es de pago, ¿sí? Pero a lo que voy es que en general puede pasar de que, no sé, yo la primera vez que hice una consultoría y llegué a trabajar en una consultoría o una empresa, me di cuenta que en realidad lo que me pasaron fue un Excel, y un Excel, o sea, el más básico posible que te pueden pasar. O sea, era celdas rellenadas a manos. Entonces, por ejemplo, también me topé con el hecho de que si es que quieres trabajar con gente que ha estado acostumbrada a trabajar Excel, por ejemplo, una herramienta que sea un poquito más sofisticada, te van a decir automáticamente que no. claro. Mm, En general, la así es. herramienta que se quiere es la más simple posible y que te responda más o menos la pregunta que te están haciendo. Eso es
En ese caso, a la pregunta, a lo que voy es que, ok, no sé, yo he trabajado tanto tiempo con látex que probablemente hay cosas de Word que ya se me olvidaron y que en látex las sé mejor. ¿Sí? Por lo tanto, inicialmente mi intuición me dice, ok, no trabajes en Word, no, no es algo necesario. Aunque igual lo tengo que hacer dependiendo en el contexto con quien esté trabajando. Sí me parece que hay términos, en términos látex es bastante mejor, sobre todo en la parte de ecuaciones, pero también va a depender de el contexto en el que uno esté trabajando. Por ejemplo, en general, toda mi investigación que yo hago, cuando someto a revistas, todos mis artículos son en látex. O sea, yo nunca he escrito algo en Word. ¿Sí? Incluso si uno ve en Archive, yo creo que depende pero Archive es un repositorio libre de artículos que son, eso sí es importante mencionar, que pasan antes de tener una revisión por pares. ¿Sí? Eso sí, si Archive es de la Universidad Cornell, si se meten a revisar y revisan ahí, hay en una parte que hay una revisión preliminar igual. O sea, no es que se pueda subir cualquier cosa. ¿Ya? La revisión que se hace es en términos en términos de figura, para compatibilidad, cómo estoy compilando mis archivos, o si estoy escribiendo algo que no corresponda. En ese caso, los archivos pueden ser bajados. No quiere decir que yo pueda publicar lo que sea. Ese repositorio está hecho para que, en cierto modo, también pensando en ciencia abierta, todas las investigaciones estén disponibles al menos en una etapa inicial. Porque, bueno, no sé si lo alcanzaremos a tratar o no, pero el tipo de publicaciones hay ciertas limitaciones si es que yo quiero ver algo o el acceso. En este caso, Claro, lo que se hizo es tratar de tener acceso al menos preliminar de tal forma que sea abierto. claro, ahí es una medida de mitigación, porque después una vez que ya entra ya está publicado, entramos al terreno de la editorial y las distintas Mm. políticas que tienen diversas, digamos, eh, editoriales con su sinfín de revistas. O sea, Héctor mencionó el caso de este repositorio Cielo. De hecho, muchas del financiamiento que entrega el ANIP, y en particular el Ministerio de Ciencia, requieren, por ejemplo, los estudiantes de doctorado que suban sus tesis doctorales, las disponibilicen. Hay un repositorio, digamos, en donde en general se está tratando de que si hay un financiamiento público, esa investigación sea abierta. No Mm. siempre es así, pero hay una tendencia bastante predominante que así lo sea. Un último tema que quería mencionar, que ya lo hemos hablado un poco, que son estas publicaciones en las revistas de acceso abierto, que lo hemos mencionado, que hay una pequeña incongruencia si bien queremos hacer ciencia abierta y lo valoramos propiamente tal, y sabemos que es bueno, sabemos por un sinfín de otras cosas que abordamos nuevamente en el workshop. Cuando uno lo evalúan en investigaciones o evalúan el impacto de estas investigaciones, no se condice necesariamente con la transparencia del estudio. Entonces, no sé cuál ha sido su experiencia en cuanto a publicar en revistas que se definen como acceso abierto, porque pueden ser eh, propiamente tal de acceso abierto o un acceso abierto opcional que requiere usualmente un pago. No sé cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido con publicaciones en revistas de esa índole. Yo por mi lado pienso que sí, yo he publicado en todo tipo de revistas, ¿sí? No muchas igual, pero sí podría decir que sí, y también he participado como revisor en todo tipo de revistas. El ¿A qué tema te es, refieres con tipo de revistas? cuando digo es, sí, voy a hacer la explicación, perdón. En general, para mí, puedo estar equivocado, pero para mí existen tres tipos de revistas. Una es que es completamente libre, no paga el que lee, no paga el que publica. En términos generales, ya voy a entrar estoy siendo un poco genérico, ya voy a entrar en el detalle. Otra revista que es la más común, que es que paga el que lee, ¿no es cierto? Y hay otra revista, es que paga el que envía a publicar, si es que así lo desea o en forma obligatoria. ¿Sí? Eso yo diría, no sé si existe una revista en la que paga tanto el que publica como el que lee. Ahí eso no, hasta ahora yo no lo he visto. Eso lo desconozco. ¿Sí?
Sí, sí me gustaría mencionar de que inherentemente, que esto es subyacentemente, hay alguien siempre que paga. O sea, incluso aunque la revista sea libre tanto para el que envía la publicación como el que la lee, hay alguien siempre el que paga, ya será una institución, será una universidad, será el Estado, pero hay un pago de por medio porque hay un trabajo de por medio. ¿Sí? Yo he participado en las tres tipos de revistas y, por ejemplo, como revisor en las revistas que son libres, en las cuales me refiero a revisores, ok, yo como académico participo tanto enviando artículos de publicación para publicar a revistas, tanto a mí también editores asociados o editores de revistas me buscan a mí y me piden, por ejemplo, que yo sea revisor de otros artículos de otra gente de otro país, de Chile, de otro continente, que ellos quieren publicar en una revista determinada. En las revistas libres en general no te pagan, es algo que haces gratuitamente, ¿sí? Y en las revistas de pago, en general lo que te dan es lo que se llaman son vouchers. Los vouchers son como una especie de etiqueta que es un dinero, en general, por ejemplo, $100, y a mí, en mi experiencia, el 100% de las veces esos vouchers solo pueden ser gastados en la misma editorial o en la misma revista en la cual te están contactando, ¿sí? Y tampoco son acumulables. Así que eso es una cosa. En términos de revistas en general, lo más común, yo diría, en mi área es enviar a revistas que son de pago para el lector, ¿sí? Aquí el que envía no es el que paga, sino que es el lector que paga. Y creo que participé alguna vez en un proyecto con una revista de Open Access que en general se pagó a través del proyecto. ¿Sí? Esa es como mi interacción. Si bien aquí, por ejemplo, es un tema, yo encuentro que es un tema súper delicado, este es un tema al que yo le he dado mucho tiempo, he buscado muchas cosas, es algo que me ha interesado mucho, en el sentido de que hay ciertas incongruencias, como mencionaba el Eloy, perdón, entre Open Access y lo que se ve ser ciencia. Por ejemplo, solo voy a dar un ejemplo, no daré nombres, no daré ningún nombre. Hay una, el- hay una lista que se llama la lista de revistas depredadoras, ¿ya? Que existe, si no me equivoco, se llama Bell List of Depredatory Journals. Hay un montón de listas que es una lista gigantesca, que hay revistas que son revistas que se llaman depredadoras, ¿ya? Hay muchas de ellas que prácticamente son todas de pago, que serían open access. Hay algunas que están adentro, otras que las sacaron, ¿ya? Pero hay una editorial que en algún momento fue parte de esta lista y yo saqué la cuenta de cuántas revistas tenían, cuántos volúmenes sacaban, cuántos cobraban, cuántos artículos llevaba cada volumen, cuánto se cobraba por cada artículo, y si uno sacaba la cuenta, la cantidad en dinero era algo tan grande, pero tan grande, que era algo completamente ridículo. Lo que dice la editorial, porque esto ya ha sido un tema más o menos de discusión, es que el, que lo que ellos gastan no les genera, gastan tanto que lo que les genera en realidad no es un monto tan grande tal que generalmente esto sea un abuso. Así que ahí entra también la discusión, ok, la editorial cuando está abusando, dado que, por ejemplo, los revisores se le paga un monto mínimo y ese monto mínimo se le pide que lo gasten en la misma editorial. Los artículos llegan de forma gratuita, así que uno podría decir que la materia prima está ahí. Y lo otro es que, por ejemplo, esto también podría llevar a ciertos vicios. ¿En qué sentido estos vicios? Por ejemplo, en el área más de ingeniería, en ANIT, uno tiene la evaluación de su currículum para postular a Fondesit. Y eso sale por una fórmula. Esa fórmula tiene asociados los cuartiles de los artículos. Y en general es algo muy conocido que estas revistas, por ejemplo, tienen cuartiles muy altos. Entonces, aquí se genera una discusión. Ok, mi investigación, que no estoy diciendo que sea verdad o no, solo estoy poniendo en discusión el tema. Ok, el, el,
¿Mi investigación está siendo publicada porque es una buena investigación o es porque estoy pagando? Y eso genera un problema. Entonces, esto puede convertir el hecho de hacer ciencia en un negocio, porque, por ejemplo, como un ejemplo, yo trabajo con gente de la universidad, perdón por extenderme, termino luego, trabajo con gente de la Universidad Nacional de Colombia y ellos tienen asociado a su sueldo de por vida, es, por ejemplo, cada vez que publican un artículo, dependiendo qué artículo sea, se les sube el sueldo y se les sube el sueldo para siempre. Entonces uno empieza a encontrar esta especie de choque entre lo que uno tiene como idealización de lo que es la ciencia abierta y, por ejemplo, la lógica que hay detrás. Entonces me parece que son preguntas que uno se tiene que plantear, son políticas que tienen que ser consideradas, porque pueden influir de mala manera en el quehacer científico. O sea, de nuevo, yo de nuevo estoy poniendo la contraposición de pensar lógicamente y de pensar emocionalmente. O sea, de la idealización de lo que es hacer ciencia abierta. Pero me parece que es un tema que es muy importante ser considerado. Sí, y instancias como esta dan a, a mostrar esas problemáticas que aún faltan por resolver y esto, estas prácticas que tenemos que difundirlas lo más posible para que no lleguemos a ese problema de que la ciencia sea un negocio, como tú lo mencionas. Ya estamos llegando al final de la hora y media que teníamos estipulado. Queríamos dar una pequeña sección para preguntas que las pueden hacer por el chat, en caso de haber una. De hecho, acá tenemos una de José Zúñiga, nos dice, ¿existen proyectos institucionales, tanto públicos como privados, que fomenten la ciencia abierta desde perspectivas jurídicas, éticas, estadísticas, matemáticas y de humanidades? No solo en el ámbito de la investigación, sino que también en la industria y en su integración conjunta. No sé si, Francisco, quieres tomar esta pregunta. Sí, o sea, creo que más o menos hemos ido tratando de responder, hemos ido tomando al menos algunos de los tópicos que están en la pregunta, que es, yo al menos tengo conocimiento de que hace unos años, hace unos 5 años atrás, diría yo, quizá un poquito más, ha, ha existido financiamiento disponible para esta nueva integración o digamos esta nueva revolución, si se quiere, asociada a la ciencia abierta, a poder abrir la base de datos que generan distintas instituciones, sean públicas o privadas. Yo mencioné que la Corfo tenía cierto financiamiento, porque yo participé de algunos proyectos asociados en esa línea hace yo diría que unos 5 años atrás. Por eso digo 5 años atrás, porque sabía de ese financiamiento que existía en estos temas asociados a capital humano avanzado, en infraestructura y en capacidad tecnológica. Entonces, sé que hubo al menos hace tiempo un cambio de paradigma quizás en empezar a pensar en abrir esta información. Sé de otros proyectos internacionales que yo también participé, que eran de la FAO, y que también buscaban en el fondo hacer sistemas interoperables de información entre diversas instituciones. Entonces, además de tomar una institución en particular que abriera sus datos o abriera su información, es poder hacer conversar a distintas instituciones, y eso es súper interesante de quizás dejarlo planteado, de quizás pensar en una derivada más allá, que es que muchas instituciones puedan conversar entre sí, porque típicamente cada institución funciona como un compartimento cerradito, ¿cierto? Pero el poder abrir esto permite que diversas instituciones puedan conversar y que los sistemas se hacen mucho más dinámicos. En ese proyecto que yo les mencionaba era obviamente un tema más asociado hacia la pesca y era que tres instituciones, que era el IFOP, el Servicio Nacional de Pesca, la Subsecretaría de Pesca y el Ministerio de Medio Ambiente, pudiesen, porque obviamente habían temas muy relacionados, pudiesen hacer interactuar esta fase de datos. Entonces, conozco esas iniciativas, no sé para el lado de humanidades, la verdad, pero ese tipo de iniciativas no solo afecta a instituciones públicas, sino que también a instituciones privadas. De hecho, el IFOP es una institución privada, en estricto rigor. Esa iniciativa, a pesar de que son instituciones que son súper cercanas, o sea,
y que no, que ya hasta tan recientemente recién tienen esa iniciativa, como que uno hace pensar que, bueno, una integración mayor, a mayor escala, quizás aún no pasa, y esos son los desafíos que tenemos, digamos, como academia y parte de la industria, obviamente, eh, de tratar de sobrellevar y solucionar esa falta de integración y esa falta de transparencia que es más o menos eh, predominante, digamos, en las nuevas investigaciones, ya sea en los distintos rubros. De hecho, No a sé modo de comentario nomás, un poquito para agregar un poquito más, a modo de comentario y anécdota al mismo tiempo, dado que yo iba a hablar un poquitito de las bases de datos que maneja el Instituto de Fomento Pesquero, me metí a la página del IFOP, empecé a buscar los repositorios que estaban disponibles y de hecho existe una colaboración y aquí viene el tema de qué tanto la universidad puede colaborar con distintas instituciones en estos temas, pues, porque la universidad en algunos casos tiene la infraestructura, tiene el capital humano para poder armar este tipo de cosas. Y me topé con que el Instituto de Fomento Pesquero estaba trabajando con el Data Observatory de la Adolfo Ibáñez y ellos desarrollaron uno de los repositorios que está disponible en el sitio web. Entonces, eso da cuenta de que esta vinculación que exista tanto entre instituciones de educación superior o instituciones públicas o instituciones privadas ya se está dando. Y ahí hay ejemplos claros y concretos de que para allá es donde tenemos que ir, para allá es donde tenemos que avanzar. y este mismo proyecto de INES Ciencia Abierta son estas mismas instancias. No sé si hay otra pregunta en el chat, si No, no, no queda nada más en el chat. entonces, nuevamente agradecer a los participantes Francisco y Héctor por su destacada, digamos, participación. Quisiera nuevamente invitarlos al workshop de la próxima semana, que tiene un nombre, Herramientas Reproducibles con R. Y Natalia ha publicado el link en el chat, o investigación reproducible con R, perdón, para que Investigación ustedes reproducible. puedan inscribirse. Son durante toda la próxima semana, son 5 días, 2 horas cada día, de 10 a 12, si mal no recuerdo, donde adentramos y llevamos en concreto cómo ocupar estas distintas herramientas para poder mejorar nuestro flujo de trabajo en términos de hacer una mayor transparencia, no tener que hacer dos cosas de nuevo, dos cosas, la misma cosa varias veces, se pueden automatizar, y nos adentramos en todos estos conceptos de la investigación reproducible, que son los primeros pasos para poder llegar a este concepto más genérico de ciencia abierta, ¿sí? Para poder tener ciencia abierta, a lo menos las cosas que hacemos tienen que ser reproducibles. Y para ello necesitamos aprender y concretizar las distintas herramientas computacionales y de principios, digamos, un poco más filosóficos de este concepto de ciencia abierta. Sin más que agregar, no sé si quiere agregar algo Francisco o Héctor, y podemos dar finalizado este primer semestre. No, nada, por Eh, mi parte, solo agradecer la invitación. Como alguien mencionaba en el chat, es una conversación bien interesante después de no tener este tipo de espacios, así que estuvo bien interesante la conversación. Espero que para el resto también lo haya sido. Y nada, pues, muchas gracias. Igual, muchas gracias por la invitación, muy agradecido, sí, me parece que es un tema que da para mucho, algo que es necesario conversar y muy agradecido por la invitación. Gracias a ustedes, gracias a Natalia también. Entonces, así damos por finalizado este primer seminario. Les agradezco a todos por su participación. Y para quienes se inscriban, nuevamente los dejo invitados la próxima semana. La primera versión tuvo una buena recepción, así que esperamos que esta segunda también lo tenga. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos con quienes se inscriban en el workshop la próxima semana. Que estén bien. Chao, chao.